Muy buenas noches, doctor Oscar Iván Negrete. Quiero iniciar, bueno, primero que todo con preguntarle acerca de cuáles son los aportes que la psicología organizacional eh, potencia para el desarrollo humano y la calidad de vida en cuanto se refiere a los trabajadores. Bien, híjole, es una pregunta muy interesante y te diría que incluso puede ser polémica. Yo te diría de inicio que la psicología de manera global ha generado muchas aportaciones que pueden enriquecer el bienestar y la calidad de vida de cualquier persona. Ahora bien, la clave está en cómo esas aportaciones de la psicología que tiene que ver con por qué nos comportamos como nos comportamos, la importancia que tiene la interpretación de la realidad sobre los sentimientos que experimentamos, que es mucho lo que aporta la psicología cognitiva, sobre todo. Ajá. Va a ser clave la visión que tenga el psicólogo y cómo el psicólogo utilice todo ese conocimiento en pro de una de las dos partes involucradas en una organización. La organización tiene distintas partes y distintos participantes de todo lo que se suscita. Están los empleados que podemos poner como los operativos, mandos medios, mandos altos. Y finalmente los dueños de la empresa, pensémoslo así, el corporativo. Ahora bien, el conocimiento del psicólogo en beneficio de quién va a ser usado, es la clave. ¿Del trabajador operativo o en beneficio del dueño de la empresa? Porque puede que utilice los conocimientos de la psicología, pensemos de la psicología conductual, que me dice cómo puedes incrementar la productividad de un empleado solo para que el dueño gane más. Entonces ahí beneficia al dueño, pero perjudica al operativo, porque un tanto, diríamos, estamos utilizando el conocimiento de la psicología para, o sea, ahí es donde está un mundo importante, donde el psicólogo se enfrenta a una disyuntiva ética. ¿A quién beneficio? O cómo realmente a partir de también todos los conocimientos relacionados con manejo de conflictos, solución de problemas, negociación, logra hacer un balance donde haga una propuesta de ganar-ganar. Se le reconoce el trabajo, incentivo, motivo y potencializa, por así decirlo, la calidad de vida, el desarrollo profesional, el desarrollo personal del empleado desde desde el rango más bajo hasta el nivel más alto, pero también le damos plusvalía al dueño o simplemente nos inclinamos hacia uno de estos, porque finalmente el psicólogo organizacional termina también siendo un empleado de la organización y un empleado que tiene que ajustarse a las exigencias de quien es su superior. Y Así entonces ahí es. tú tienes una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me comporto como psicólogo y me apego a un código ético? ¿O me comporto como un empleado y solo tengo que responder a las exigencias de mi jefe y hacer lo que mi jefe me pida? ¿No? Entonces, sí es una pregunta importante y es una disyuntiva que cada psicólogo la va a enfrentar diferente, en función no solo de su formación profesional, sino te diría también de su formación personal y de qué tanto aplica una ética personal y una ética profesional en todo lo que hace. Pues puede haber muchas aportaciones y mejorar la calidad de vida o puede ser usado de otra forma, ¿no? No sé, un poco era una analogía con esta serie de películas famosas, seguro las ubicas también, a pesar de la diferencia generacional, que son Star Wars, ¿no? Entonces, el psicólogo puede ser un Jedi o puede volverse un Sith. Dependerá del psicólogo y un tanto hacia dónde los valores y hacia dónde lo ético se mueva, porque la fuerza, ahí está, el conocimiento psicológico, ahí está, pero ¿para qué lo utilizo? ¿Para el Sí. beneficio de unos o para el beneficio de los otros? ¿No? Un poco por Es ahí inte- la cinematográfica. sí, señor, es interesante lo que usted está diciendo acerca de ganar y ganar, porque o el psicólogo se vuelve un empleado
como lo es, valga la redundancia decirlo, Claro, o se vuelve un individuo que utiliza la ética también para favorecer al empleador. Ok, exacto. entonces en este caso, ¿cómo nosotros podemos incrementar la productividad de la empresa y al mismo tiempo hacerse más humano? Porque mire que Ahí la estamos clave, en un país capitalista, por donde es necesario de producir, no importando los medios. Como dice un filósofo, el fin justifica los medios. Pero en este caso, claro, ¿cómo podemos construir una economía sin degradar la esencia humana? ahí la clave sería, y como psicólogos considero que podemos aportar en el sentido que ponemos en práctica algunas habilidades de las que nos dota la profesión. Y justo tendríamos, claro, decir, tengo una identidad, antes que ser empleado, soy psicólogo. Y entonces, ¿cuál es mi identidad profesional? Entonces, como psicólogo con esa identidad profesional, ¿cómo logro poner en práctica las habilidades de las que me dota la profesión y que son indispensables para distintos ámbitos, entre ellos el organizacional, de negociar? Y no negociar en términos financieros o en términos comerciales, sino un poco negociación en el sentido de intercambio de ideas. Un tanto establezco un diálogo socrático, una comunicación totalmente dialéctica, para decir justo cómo vas a ganar tú a partir de que también gane el otro, ¿sí? Porque ese otro que es tu empleado seguramente también es tu consumidor, ¿sí? Ese que es tu empleado también va a hacerte publicidad, finalmente va a hablar bien de tu empresa. Y si habla bien de tu empresa y habla bien de tu trabajo, seguro va a haber gente que se va a animar también a comprar tus productos, a comprar tus servicios. Si se siente protegido, arropado y parte de esto, va a ser con dedicación, con atención su trabajo, va a cuidar los recursos. Porque justo está el sentido de que si tú cuidas, si tú gastas menos tales cosas, si hay menos merma, tenemos más plusvalía y también te pueden tocar un mayor reparto, ¿no? En el sentido de las ganancias. Acá en México se habla de reparto de utilidades, no sé, en Colombia, pero justo esa utilidad es como esa plusvalía, un porcentaje de Ujú. la plusvalía que genera la empresa, la tiene que repartir entre los trabajadores en función del aporte que hizo el trabajador para esa plusvalía, ¿no? Sí, Pero un poco a veces las empresas buscan no dar esas, saltarse esas utilidades para que entonces la bolsa del dueño se hace más grande, ¿sí? Tiene más recursos, pero la del trabajador pues sigue teniendo lo mismo. Y en tanto es justo en esa conversación dialéctica decir, hay una condición de equidad, ¿no? Y qué tanto, o sea, qué tanto te conviene, qué tanto te mejora la calidad de vida a ti, dueño de la empresa, a ti, empleador, esta ganancia, y a lo mejor no te genera ya una mejora en tu calidad de vida. Pero eso, pasarlo del otro lado, sí genera una diferencia. Y en ese genera una diferencia en esta condición totalmente global y totalmente cíclica, pensando en ciertos modelos económicos, va a terminar regresando a ti, ¿sí? O sea, por acá hay un empresario que seguramente has oído hablar de él, que es Carlos Slim, y que tiene muchas cosas muy positivas, otras no tan positivas o un poco negativas, pero un poco lo que empezó a hacer es, en su corporativo, ofrecer a lo mejor tener al alcance del empleado un Sandbox, donde el empleado sale y hace las compras y eso que gasta el empleado, que es justo de la quincena que le acaba de pagar, ¿sí? Pues regresa a su bolsillo, ¿no? Entonces ahí está así el es. Sandbox, puede irse a un restaurante a comer, tiene tiendas de discos, vende electrodomésticos y un tanto es como pues, lo que yo le dé de extra, a lo mejor va y se lo gasta y me regresa a mí finalmente, ¿no? Y un poco es también justo ese círculo donde digo, si le reconoces y habla bien de ti como empleo, como marca, tú estás haciendo publicidad aparentemente de gratis, pero no, porque justo es porque le diste un buen trato y entonces habla bien de ti, habla bien de la empresa, se siente cómodo, busca cuidar las instalaciones, cuida los recursos que tú le das, porque obviamente se vuelve una situación de equidad, como una mesa redonda casi casi del Rey Arturo, donde esto es para todos. El beneficio Para todos. realmente se vuelve un Así es. beneficio compartido y no Es, solo en el inte- discurso.
Así es un buen punto a favor. Sin embargo, bueno, hablaré de Colombia, no sé si en otros países latinoamericanos sucede lo mismo. No todas las empresas reparten una parte de sus ganancias a los empleadores. Y si Claro, las sí, no, no, hay, no. son muy poquitas. Ok, usted sabe de que esto crea en los empleados disconformidad, Por supuesto. tensión, porque lo hemos escuchado de que se quejan de los sueldos, se quejan de trabajar más horas, más tiempo y que el salario no es el adecuado o el compensado. Pero aquí me surge una pregunta. A pesar de todos estos climas laborales que ocurren, ¿cómo nosotros, como psicólogos organizacionales, qué acciones pueden favorecer al clima laboral dentro de esa organización, incluyendo las situaciones tensas que se vive? Claro, hay muchas cuestiones y todo dependerá también del poder que puedas ejercer, ¿no? Hasta dónde tienes poder para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, un poco ahí hay quien dice, no, el poder no se tiene, se ejerce, claro, pero hay una condición que te permite ejercer ese poder. Si en función del poder, en función de las responsabilidades que te sean asignadas, pues vas a poder hacer cosas y hay cosas diversas. Hay algunas empresas por acá en México, no sé en Colombia, pero aquí en México hay algunas que han empezado a hablar de algo que es interesante y también puede ser un arma de dos filos. Han empezado a hablar de un salario emocional. O sea, está el salario económico, que es el ingreso tal cual que recibes, monetario, pero también tienes un salario económico, que en ese salario emocional, ese salario emocional lo que implica es como todas esas condiciones favorables, empáticas, amigables y buena onda, ¿sí? Amistosas de la empresa, que te dicen, no, ok, vas a ganar tanto, pero pues tienes permiso de faltar 2 días a la semana si tú no te sientes de ánimos para venir a trabajar y no se te descuenta. Tú tienes posibilidad de los viernes irte temprano si quieres. Puedes irte temprano, ¿no? Y entonces hacemos tal esa condición, pero puedes salir temprano el viernes, ¿no? Y se supone que es como un ambiente muy agradable y amistoso, aunque también algunos abusan y entonces si te damos muchas comodidades, pero te damos muy poquito salario. Y dices, bueno, pues no me sirven de nada las comodidades si también el ingreso no me permite cubrir mis necesidades básicas. Eso es también muy, muy importante y podría ser conveniente en ese sentido que los psicólogos, justo hay una autora mexicana, por acá un libro interesante que seguro lo encuentras en la red, búscalo. El libro se llama La identidad del psicólogo. La autora se llama Catalina Harsh con H y luego SCHRR, si no me equivoco, Harsh, Catalina Harsh. Y entonces esta autora plantea que el psicólogo justo es un agente de cambio, pero que en ese ser agente de cambio, una misión, por así decirlo, que tenemos, es justo un tanto no ser evangelizadores como tal, pero sí justo ir haciendo difusión, divulgación de lo que es la psicología, de lo positivo que se puede hacer, de las condiciones de equidad. Y entonces en ese ir repitiendo, 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 se puede generar un cambio. Y un poco podríamos también recuperar lo que en términos conductuales plantea Skinner en su libro Walden 2, que un poco lo que plantea en esa sociedad, en esa comunidad utópica es, todos son felices, pensémoslo así, todos se la pasan bien. ¿Por qué se la pasan bien? Porque pueden decidir qué hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen. Pero ese trabajo que van a desempeñar, lo que hemos hecho en Walden 2, es los trabajos más complicados, más difíciles, más desagradables, tienen un mayor reconocimiento. Y los trabajos que son más sencillos, más cómodos, más llevaderos, tienen un menor reconocimiento. Y entonces dice, pensemos que una persona quiere utilizar 4 horas del día
en dedicarlo al arte, al ocio, a oír música, pero tiene que cubrir un cierto puntaje haciendo actividades de trabajo para la comunidad. Si va a hacer algo de 8 horas, considerando otras tantas actividades que tiene que hacer y la alimentación, el descanso y demás, no le va a alcanzar el día para tener sus 4 horas de sano esparcimiento. Pero si él decide hacer esta tarea, por ejemplo, lavar los baños públicos, con 4 horas de lavar baños públicos, cubre la cuota de puntos que le dan derecho a tener todo, la alimentación, techo, todos los servicios, y le sobran 4 horas al día. Entonces va a decir, yo lavo baños, no me importa porque me dan oportunidad de tener tiempo libre. Pero en la sociedad común sucede lo contrario. Los puestos más desagradables y los trabajos más pesados tienen una menor remuneración, Claro. que lleva a que las personas dicen, o sea, mi trabajo está horrible y aparte me pagan poco, ¿no? Y los Sí, trabajos señor. más llevaderos, más sencillos, más entretenidos, más divertidos, muchas veces son los que tienen una mejor remuneración. Entonces tendría que ser un orden inverso y seguramente habría más gente interesada en lavar baños que en ser un alto ejecutivo, ¿no? Así es. Porque Sí, señor. obviamente me da ese tiempo de hacer otras cosas, me da otro reconocimiento y el clima empieza a ser distinto. Entonces justo ese tipo de análisis que no se puede llevar tal cual, pero decir cómo podemos saber, cómo puede haber un reconocimiento extra a quien hace el trabajo más desagradable, pero que justo lo reconocemos, lo valoramos, lo tratamos bien, somos comprensibles o comprensivos con él, pues puede conllevar a que el trabajo que es desagradable lo viva como más tranquilo, ¿no? Entonces, soy el que hace tal cosa y todo el mundo, oye, gracias porque dejas muy bien el lugar y está muy limpio, muy aseado y te felicito. Eso justo no es salario, pero puede ser que impacte positivamente en quien es el encargado de lavar los sanitarios y lo haga con gusto porque se lo reconocen, le dan las gracias a sus compañeros, ¿no? Lo saluda el director de la empresa cuando lo ve, buenos días, don Luis, qué bien hace su trabajo, don Luis. Y eso puede ser un reconocimiento social que impacta positivamente. Pero generalmente lo que se hace muchas veces es, uy, ¿qué va a estar saludando el director de la empresa al señor, la señora que limpia los baños, ¿no? Entonces Sí, justo hay señor. como un trato finalmente en lugar de un reconocimiento y que parte de también diríamos un término de educación muy básica, de dar las gracias, de saludar, etcétera, pero también en ese sentido de cómo se debe aparecer un elemento conductual, ¿no? Una consecuencia positiva ante conductas positivas. Interesante lo que está diciendo. Ahora que hablaba así, no sé si es armónico alinear. Hace muchos años yo me leí la historia del Principito. Mm, Principito, si mal no recuerdo, hay un capítulo que dice de que existía un mundo donde en vez de juzgar y castigar a la gente mala, lo que hacían era todo lo contrario. Le daban amor y le daban perdón y no los encerraban en las cárceles. Y eso hacía que las personas malas cambiaran la percepción de hacer maldad. Porque ¿de qué le valía hacer maldad si realmente iba a prevalecer el amor allí? Entonces, que usted mm, estaba diciendo acerca de que tomar las cosas desagradables como algo positivo, un bienestar, mm, realmente para aquellos que quieren aspirar a grandes cargos, a una posición dentro de una comunidad, dentro de un país, va a tener más aprecio por las cosas que quizás no somos capaces de hacer porque claro, nos parecen incómodos, porque nos parecen desagradables, porque nos parecen horribles, pero el bienestar y el beneficio cambia la percepción, por lo que veo, la totalmente. percepción de hacer las cosas, porque si limpiar un baño desde mi psiquis es desagradable y yo me voy a sentir incómodo y aparte pagan mal, si volteamos todo eso que da más tiempo de calidad y además va a tener un mejor salario, como que vale la pena hacerlo, vamos a hacer el intento a ver. Claro, justo porque estaríamos hablando también en términos psicológicos de todo lo que plantea
Bandura en su teoría, ¿no? O sea, a partir de que observamos a alguien que tiene ciertos privilegios, ¿sí? Que tiene ciertas condiciones, características, posesiones que me resultan a mí agradables y quisiera también tener, ¿cuál es el esquema, por así decirlo, la idea que aparece es, si yo quiero tener un coche del año, tengo que ser como ese señor que es el director de la empresa. Tengo que ser como ese que es político, tengo que ser como este que es XYZ, porque justo son esos modelos que nos va transmitiendo también el cine, la televisión, la música, y que entonces se vuelve ya una parte en la que yo aspiro a ser como ese, porque ve que bien vive, ve con quienes se reúne, ve dónde come. Yo quiero eso que tiene el ser muy lindo. Pero, y está como la otra parte, ¿no? Esos modelos que dices, vemos al que tiene un trabajo menos reconocido socialmente y aparece como, ni se te ocurra, ¿no? Estudia para que no seas como ese, ¿no? Como si ser como ese otro fuera poca cosa, cuando también termina siendo un trabajo valioso. ¿No? Así Un es. poco si lo pensamos, o sea, imaginemos, hay una película en esas referencias culturales que yo me apoyo siempre mucho en lo cultural. Hay una película que salió a principio, por ahí del 2004, si no me equivoco, 2003, pero en los primeros años de los 2000, que se llamó Un día sin mexicanos. Esta película lo que planteaba era un día en Estados Unidos donde empiezan a desaparecer por arte de magia todos los mexicanos, ¿no? Y entonces todos los mexicanos indocumentados que tienen trabajos en el campo, en la limpieza de de las ciudades, como empleadas domésticas y demás, desaparecían. ¿Dónde está Juan el jardinero? Pues se esfumó y se esfumaban así. Y entonces un poco lo que plantea esta película es cómo toda la sociedad norteamericana se empieza a colapsar, porque todo ese trabajo que hacen los mexicanos, que a veces no se valora, o que hacen, y en general yo creo que no solo los mexicanos, la película se llama Un día mexicanos, pero podrían poner Un día sin latinos en Estados Unidos, ¿no? Y entonces todo ese trabajo que hacen los latinos, muchos indocumentados, muchos con documentos, pero que también les dan trabajos muy pesados y con poca paga, si no los hacen ellos, la ciudad se viene abajo. Así es. Y no se reconoce ese trabajo, ¿no? Entonces es importante, y también ese trabajo que hace el barrendero, el que lava los baños, la empleada doméstica, las amas de casa, es indispensable, pero no hay un reconocimiento social, entonces se vuelven justo en lugar de ser modelos positivos y de admiración, se vuelven un tanto referencias negativas, ni se te ocurra tratar de hacer eso. Y otros tantos, incluso o al margen de la legalidad, ¿sí? Termina siendo el empleo deseado, ¿no? Porque obviamente vemos mejor a los que se dedican al narcotráfico con mansiones, con autos de lujo y demás, y alguien dice, yo quiero eso, está muy bonito ese coche, yo quiero tener un coche como ese, ¿y cómo lo logro? Solo si me vuelvo lo mismo que este, ¿no? Así es. Entonces, como un poco la lógica y estaría aplicado en un sentido, digamos, negativo, la psicología, y en lugar de buscar y voltear esa percepción, buscar esos modelos y reconocer también a otro tipo de funciones, de labores, de puestos, de perfiles, pero que en verdad no solo exista, perdón, un reconocimiento social, sino que también exista una buena calidad de vida y entonces haya una distribución mucho más equitativa. Okay. Señor Iván, una última pregunta, Claro, pero tiene que ver ya con el área de recursos humanos. perfecto, Desde su adelante. experiencia, desde su experiencia como trabajador, ¿cuál es su opinión frente a la gestión de recursos humanos en la promoción del bienestar de los trabajadores? Eso es, yo creo que en la generalidad, muchas personas que están al frente de recursos humanos buscan implementar estrategias que solo son paliativas o aminoran la problemática promoviendo un aparente bienestar.
Por ejemplo, se ha dado mucho de empezar a usar en el área de recursos humanos y en las organizaciones en general términos como atención plena o el mindfulness, como una estrategia para hacer frente al estrés. Cuando la clave sería no cómo haces frente al estrés, sino cómo eliminas las fuentes de estrés, ¿no? Y entonces justo empiezan a tratar de hacer cambios, pero cambios que derivan únicamente en el empleado. A ver, mediten para que se relajen. A ver, hagan tales cosas para que estén más tranquilos. En lugar de decir, bueno, ¿qué está estresando al trabajador y qué es tan necesario? Es eso que estresa al trabajador. O sea, se pueden hacer cambios y entonces justo lo que te digo, o sea, muchos en el área de recursos humanos terminan funcionando como capataces, ¿no? Y terminan propiciando, participando de la explotación del trabajador. Cuando un poco tendríamos que pensarlo en el sentido contrario, ¿no? Quieres que tenga bienestar, pues hay que exigirles menos, hay que estresarlos menos, ¿sí? Pero justo el otro tiene que estar, el dueño de la empresa, el alto directivo, tiene que estar dispuesto a también ganar menos, porque lo que hace es ganar a costillas de que el otro sufre. Y un poco Así la es. misión sería hacer ese cambio, decir, espérate, o sea, sí, o sea, esto, aunque ayuda el mindfulness y aunque ayude los ejercicios de relajación, aunque ayude a poner música agradable, pues de todos modos termina siendo un impacto. Lo único que hace es postergar un poco más que terminen llegando al hospital por desgaste, ¿no? ¿No? Porque presentar síndrome de fatiga crónica, por ejemplo. Entonces, lo único que estamos haciendo es ganar tiempo, pero van a terminar mal los empleados. Mejor eliminemos la fuente de estrés y entonces sí habrá un clima mucho más armónico. Así es, ahora que usted me está diciendo eso de la fuente de estrés y todo ese asunto, hace poquito estaba leyendo un artículo donde el autor hablaba acerca de productividad. Él decía de que hoy en día las empresas tienden a confundir la palabra proactividad y solo estamos enfocados en que productividad es hacer un poquito más allá con el menor recurso y en el menor tiempo disponible. Sin embargo, no tienen en cuenta a qué costo están ejerciendo ese mínimo recurso y ese mínimo tiempo. ¿Cuál es el costo? Es decir, no podemos hablar de productividad si por un lado minimizamos costos, si por un lado minimizamos recursos o tiempo, pero por el otro lado estamos dañando a los trabajadores, estamos Exacto. degradando su salud, estamos generando más estrés, estamos generando más desgaste, como le estaba diciendo usted, entonces no podemos hablar de productividad. Claro, porque justo, o sea, sí hay una productividad, pero ¿a qué costo y quién paga el costo? ¿No? ¿Y quién se queda con la ganancia de esa productividad? Es un poco ahí el tema, el dilema ético, ¿no? Decir, ok, van a producir más, pero ¿a quién beneficia esa mayor productividad? ¿No? Porque al empleado a lo mejor le siguen pagando exactamente lo mismo, ¿no? Ahora bien, otra cosa sería decir, donde vamos a tener un salario decente, ¿no? Y entonces ahí sí, a lo mejor hay un salario decente, ¿no? Hay un buen tabulador, pero entonces, ok, vamos a dar sí bonos de productividad, ¿sí? O compensaciones, ¿sí? Y en función del que quiera más, y pues adelante, no estás obligado a hacerlo, ¿sí? ¿Quieres dar más? ¿Necesitas un ingreso extra? Pues lo puedes hacer, pues ya es tu decisión. Ya no es algo que yo te exijo como empresa donde te pongo un salario muy bajo y te digo, bueno, pues tienes el bono, ¿eh? Ahí tú sabes, puedes ganar lo que tú quieras, depende de qué tanto produzcas, ¿no? Porque justo, obviamente, sí lo llevo a que tenga que esforzarse, porque si es que si no produzco todo esto y me quedo con mi salario neto, pues no me alcanza para vivir, ¿no? Y a lo mejor ese extra que produce y que le da un salario más o menos módico, el que el dueño de la empresa o el de recursos humanos o alguien más se termina llevando un bono de 10 veces más, ¿no? Entonces es un tema ahí importante de cómo está toda la maquinaria en la organización y justo, ¿no? O sea, ¿quién beneficia? Puedo decir, me tocó conocer, por ejemplo, instituciones educativas privadas
donde el director de carrera se lleva jugosos bonos si los profesores cumplen con ciertas tareas en cierto tiempo, obtienen ciertas evaluaciones, pero al profesor ni las gracias le dan, ¿no? Y entonces el Así director de es. carrera, claro, está buscando a como dé lugar que entreguen calificaciones y firmen actas en tiempo y forma, que sean evaluados positivamente, que nunca falten, que nunca lleguen tarde, porque si lo logra, él se lleva un jugoso bono, pero el profesor es como gracias por haber participado, ¿no? Pero se le exige, ¿no? Oiga, profe, llegue temprano, oiga, profe, haga esto, oiga, profe, le encargo. Y la condición termina siendo es que si no obtiene este puntaje en su evaluación, no le voy a poder dar materias para el próximo periodo. Entonces exige, pero no tiene un plus el profesor, y el que se lo lleva es el directivo, y obviamente el que le sigue sea un plus más grande, y el dueño pues, de la institución educativa es que se lleva el premio gordo, decimos por acá. Sí, señor, así es. Bueno, doctor Oscar Iván Negrete, muchas gracias por su tiempo. Para mí fue un placer hablar con usted acerca de productividad, trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. Y bueno, fue un placer de conocerlo. Pues el placer fue mío, ¿no? Un gusto haberte apoyado en esta entrevista. Listo. Yo creo que usted le puede hundir ahí para dejar de grabar. Para... Listo, ya está.